Elena, con una fuerza sobrehumana nacida de la más pura desesperación, irrumpió como un torbellino en la luminosa sala de urgencias del Hospital del Sol, un santuario de cristal y mármol que los comunes apenas pisaban, un símbolo del poder inquebrantable de la élite mexicana. En sus brazos, como un tesoro frágil y pesado, llevaba el cuerpo inerte de Mateo de la Vega, cuyo apellido resonaba con el eco de un imperio, un magnate cuyo pulso ahora latía apenas, un hilo débil entre la vida y la muerte. Médicos y enfermeras, atónitos, observaron la escena con una mezcla de sorpresa y urgencia. La joven, empapada y desarrapada, aferrándose a un hombre que representaba todo lo opuesto a su humilde existencia. La lluvia golpeaba sin clemencia los cristales del hospital, un presagio sombrío, mientras el tiempo, por un instante, pareció detenerse, congelado en el grito silencioso de una súplica desesperada que prometía cambiarlo todo. La vida en el opulento hospital nunca volvería a ser la misma después de aquel instante. Un doctor de mirada severa y bata impoluta se acercó de inmediato, intentando evaluar la situación con una profesionalidad inquebrantable, a pesar del evidente caos que la llegada de Elena había provocado. Las palabras de la joven, entrecortadas por el aliento y las lágrimas, apenas podían ser discernidas, pero la urgencia en su voz era universal. «Está muy mal, lo encontré. Por favor, ayúdenlo». De inmediato, el equipo médico, movilizado por la emergencia, rodeó a Mateo, sus movimientos rápidos y precisos, como un engranaje perfectamente aceitado para salvar una vida. Elena fue apartada con suavidad, pero con firmeza, de su lado, sintiendo el frío vacío donde antes estaba el peso de Mateo. La sala se llenó de pitidos de máquinas, murmullos de enfermeras, y el eco de órdenes concisas que la aturdían, mientras el destino de un hombre poderoso y una joven anónima se entrelazaban irreversiblemente. Elena se tambaleó, sus piernas amenazando con ceder ante el cansancio extremo, el frío calándole los huesos, y el miedo todavía presente en cada fibra de su ser. Sus ropas, sencillas y gastadas, contrastaban brutalmente con el lujo estéril del hospital. Un recordatorio constante de las barreras invisibles que separaban su mundo del de Mateo de la Vega. Miró a los médicos mientras se llevaban al magnate a la sala de operaciones. Una sensación de impotencia invadiéndola como una marea. Había hecho todo lo que había podido, lo había arrastrado desde la oscuridad de la noche hasta este lugar de esperanza, pero ahora su vida estaba en manos ajenas. Una enfermera le ofreció una manta y un vaso de agua, compadeciéndose de su aspecto demacrado, sin saber el torbellino de emociones y la batalla que la joven había librado para llegar hasta allí. ¿Estará bien?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro que reflejaba su profunda angustia y su fe inquebrantable en la bondad humana. Elena, a sus 28 años, poseía unos ojos vivaces que ahora reflejaban una fatiga abismal, pero también una chispa de resiliencia indomable que ni la pobreza ni la adversidad habían logrado apagar. Su compasión, tan grande como su coraje, la había impulsado a actuar sin pensar en las consecuencias, solo en salvar una vida que se le presentaba como una oportunidad. Sin embargo, en ese momento, su mayor debilidad era el miedo a perder lo poco que le quedaba, su dignidad intacta, y su fe inquebrantable en una justicia que parecía ausente en su mundo. Era desamparada, sin recursos para enfrentar un sistema que sistemáticamente favorecía a los poderosos, y su humildad la convertía en un blanco fácil, un peón en un juego que apenas comenzaba, y que ella desconocía por completo, pero que la arrastraría sin piedad. Mientras Mateo de la Vega luchaba por su vida en el quirófano, su nombre ya se susurraba por los pasillos del hospital, un eco de prestigio y fortuna que lo envolvía todo. Un magnate joven, heredero de un vasto imperio hotelero que se extendía por toda Latinoamérica. Su accidente era un golpe mediático que sacudiría los cimientos de la alta sociedad y los círculos de poder. Nadie entendía qué hacía una joven como Elena en el lugar del incidente, ni cómo había logrado traerlo hasta allí. Los interrogantes flotaban en el aire, densos como la humedad de la noche que aún se aferraba al exterior de los cristales. Los guardias de seguridad del hospital, al enterarse de la identidad del paciente, empezaron a moverse nerviosamente, anticipando la avalancha de curiosos, y sobre todo, la llegada inminente de la familia de la Vega, un clan tan influyente como hermético.
Lejos de la sala de urgencias, en la opulencia silenciosa de su mansión, doña Rosalinda de la Vega, tía de Mateo y matriarca indiscutible del imperio, recibió la llamada que resquebrajó la calma de su noche. La noticia del accidente de su sobrino le llegó como un puñal helado, aunque su primera preocupación no fue la vida de Mateo, sino la reputación intachable de su linaje y la estabilidad de sus vastas propiedades. A sus 60 años, Rosalinda era una mujer de acero, fría, calculadora, cuya voluntad de hierro había forjado gran parte de la fortuna familiar con mano dura. Su mente, habituada a los juegos de poder, ya estaba evaluando las implicaciones, los daños colaterales, y sobre todo, cómo controlar la narrativa antes de que se le escapara de las manos. «Preparen mi coche, ahora mismo», ordenó con voz imperiosa a su asistente, sin un atisbo de emoción real en su rostro. La llegada de doña Rosalinda al Hospital del Sol fue un espectáculo en sí mismo, un despliegue de poder y opulencia en medio de la crisis. Descendió de un lujoso sedán oscuro, envuelta en un abrigo de piel que parecía absorber la poca luz que quedaba en la madrugada, una figura imponente. Su rostro, maquillado con precisión incluso a esa hora intempestiva, no mostraba ni una grieta de emoción, solo una determinación gélida que helaba la sangre. Los empleados del hospital se apartaban a su paso, conscientes de la autoridad implacable que emanaba de cada uno de sus gestos y de cada una de sus palabras. El contraste con la desolada figura de Elena, sentada en una silla de plástico, con los ojos hinchados y el cabello aún húmedo, era abismal, un reflejo cruel de la desigualdad que gobernaba sus mundos. Una barrera invisible, pero palpable, se erigía entre ambas, marcando sus destinos de forma irreversible. Mientras Rosalinda se dirigía con paso firme hacia la zona de quirófanos, su mirada escudriñó cada rincón de la sala de espera con una agudeza felina sin perder detalle. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Elena, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y cansancio desde su asiento apartado, sin saber quién era aquella mujer. Un escalofrío recorrió la espalda de la matriarca, una sensación extraña, casi un déjà vu, que la hizo detenerse en seco, paralizada por un instante. Había algo en los rasgos de la joven, en la forma de sus ojos vivaces, en el contorno de su mandíbula, que le resultaba inquietantemente familiar, un eco de un pasado que había creído enterrado bajo capas de silencio y olvido, un fantasma que regresaba para atormentarla. El aire se tensó entre ellas, cargado de un secreto no revelado que amenazaba con explotar. El miedo, un intruso raro y desagradable en el corazón de Rosalinda, comenzó a morderla con fuerza. La imagen de Elena se superpuso por un instante con otra, una sombra del pasado que había jurado borrar de la memoria de todos, los involucrados, una verdad que la perseguía. «No puede ser», susurró para sí misma, apenas audible, mientras su mente fría y calculadora trabajaba a marchas forzadas para encontrar una explicación. ¿Podría esta joven humilde, que había aparecido de la nada para salvar a Mateo, ser la clave de ese antiguo y oscuro secreto sobre los verdaderos orígenes de Elena? Un secreto celosamente guardado durante décadas, capaz de destruir no solo su estatus, sino el imperio de la Vega que con tanto esfuerzo y artimañas había consolidado. La presencia de Elena era una amenaza, un catalizador impredecible que debía ser neutralizado antes de que la verdad saliera a la luz y desmoronara su mundo. La conmoción de Rosalinda era palpable para aquellos que la conocían íntimamente, aunque para el resto del mundo su máscara de frialdad y control permanecía impenetrable e imperturbable. El destino de Mateo pendía de un hilo, y con él, el de Elena, quien sin saberlo, cargaba un peso mucho mayor de lo que imaginaba, un peso de historia y engaño. ¿Te conmueve esta historia de destino entrelazado y secretos enterrados? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que está por venir promete desenmascarar verdades ocultas que cambiarán todo para siempre. Verdades que doña Rosalinda intentará aplastar con todas sus fuerzas y su vasto poder. La noche aún era joven, y la batalla por la verdad y la justicia apenas comenzaba a tomar forma en la fría madrugada, amenazando con devorar a todos a su paso. Con una compostura artificial, Rosalinda se acercó a Elena, sus tacones resonando con autoridad en el pasillo impoluto del hospital, haciendo que todos los presentes se voltearan a verla.
Se detuvo frente a ella, mirándola de arriba abajo con una expresión de desprecio apenas disimulado, como si la mera presencia de la joven fuera una mancha imperdonable en su impecable mundo. «Mira, muchacha», comenzó con una voz que era acero puro, cortante como una navaja, «no sé qué juegas, pero no vas a empaña. Arre el buen nombre de mi familia, aquí tienes esto». Y arrojó sobre la mesa baja que las separaba un cheque en blanco. Su mano temblaba levemente con rabia contenida ante la osadía. «Escribe la cantidad que quieras. Desaparece de nuestras vidas y olvídate de que esto alguna vez pasó. Eres basura callejera, y no queremos que tu esencia se pegue a nuestro linaje, a nuestra historia». Elena, a pesar de la punzada de humillación que le oprimió el pecho, levantó la barbilla con una entereza admirable, sus ojos encontrándose con los fríos y calculadores de Rosalinda con una dignidad inesperada. El cheque, un insulto flagrante a su valía y a su acto de bondad, permanecía intacto sobre la mesa, como un objeto inútil. «No quiero su dinero, señora», respondió Elena con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas, desbocado. «Solo quería salvar una vida. No sé de qué secreto habla, ni me interesa lo más mínimo. Mateo es un ser humano, y lo ayudé. No tiene precio. Y mi dignidad, señora, no se compra con ningún cheque en blanco. Soy humilde, sí, pero no soy basura. Eso lo tiene que entender usted de una vez por todas». La matriarca la observó, sorprendida por la inesperada y audaz resistencia de la joven. La negativa de Elena, su insolencia, encendió la furia contenida de Rosalinda, que pocas veces era desafiada. Pocas personas se atrevían a desafiarla, y menos aún una joven que, a sus ojos, no era más que una don nadie, una insignificante sin nombre ni linaje. Sus labios se apretaron en una línea fina y peligrosa, una señal de advertencia. «No sabes con quién te metes, niña. Te arrepentirás de este momento, de cada palabra que has pronunciado», siseó, su voz apenas un susurro venenoso que helaba la sangre. «Si crees que esto es un juego de niños, estás muy equivocada. Mateo de la Vega es mi sobrino, mi sangre, y nadie, y repito, asterisco nadie asterisco, se interpondrá entre mi familia y sus intereses económicos. Esto no ha terminado. Estás en mi camino, y te garantizo que lo lamentarás profundamente». El tono de su amenaza dejó a Elena temblando, pero firme en su convicción de que había actuado correctamente. El murmullo de voces en el exterior se hizo más fuerte, y pronto las cámaras de los reporteros, como ojos curiosos y hambrientos, comenzaron a brillar a través de las ventanas del hospital, buscando la primicia. La noticia del accidente de Mateo de la Vega se había filtrado como pólvora, y con ella, la curiosidad insaciable de la prensa sensacionalista, siempre ávida de escándalos en la alta sociedad mexicana. Los pasillos comenzaron a llenarse de periodistas, fotógrafos y curiosos, que intentaban obtener cualquier detalle, cualquier imagen que vendiera. La imagen de Elena, sola y vulnerable, ya era un imán para las especulaciones y los chismorreos. «Dicen que lo encontró una chica muy humilde. ¿Quién será esa mujer misteriosa?», se oyó susurrar a una periodista con avidez. La sombra de la calumnia comenzaba a extenderse, tejiendo una red de intrigas en torno a la joven, sin que ella pudiera defenderse. Rosalinda, con su agudeza innata para la manipulación y el control, vio en la creciente agitación de la prensa una oportunidad perfecta para controlar la narrativa y eliminar a Hiersun Algeikelo, Elena, de la ecuación de una vez por todas. El ejército de abogados y personal de seguridad de doña Rosalinda ya estaba en movimiento, cercando a la joven, buscando aislarla de Mateo, y de cualquier posibilidad de que la verdad pudiera revelarse. La matriarca sabía que la opinión pública era una herramienta poderosa y maleable, y estaba dispuesta a usarla sin escrúpulos, sin importar las consecuencias. «Preparen una rueda de prensa improvisada, de inmediato», ordenó a su asistente con una mirada de acero. «Necesito calmar los rumores, y sembrar algunas verdades convenientes. Esta heroína no será más que una oportunista en la historia que vamos a contar, una cazafortuna sin escrúpulos». Minutos después, en una sala habilitada a toda prisa, Rosalinda apareció ante los medios, impecable y serena,
con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, engañando a todos los presentes. Habló de la preocupación por su sobrino, de la fortaleza inquebrantable de la familia de la Vega, de la tragedia que los embargaba. Pero luego, un reportero, cuidadosamente plantado y a sueldo de ella, lanzó la pregunta envenenada, con un tono lleno de veneno. Doña Rosalinda, se rumorea que una joven, la señorita Elena, fue quien encontró a Mateo. ¿Podría esta heroína haber estado implicada de alguna manera en el desafortunado accidente del magnate? ¿Hay alguna investigación en curso sobre su posible participación o sobre sus antecedentes? La pregunta, cargada de malicia, golpeó a Elena, que observaba desde la distancia, como una bofetada helada que le paralizó el alma. El mundo de Elena se tambaleó bajo sus pies, amenazando con desmoronarse por completo. De un acto de pura compasión y valentía, ahora era convertida en sospechosa, en una posible agresora o manipuladora. Las palabras del reportero se clavaron en su corazón como puñales invisibles, y sintió cómo los ojos de la sociedad se posaban sobre ella, juzgándola, condenándola sin conocerla, sin escuchar su versión de los hechos. Las cámaras, antes indiferentes, ahora parecían apuntarle directamente, sus flashes cegadores y acusadores. Su reputación, lo poco que tenía y lo que tanto valoraba, estaba siendo destrozada públicamente, manipulada por la mano invisible de Rosalinda y su poder. No es cierto. Yo lo ayudé, murmuró, sintiendo un nudo en la garganta, pero su voz se perdió en el bullicio de la prensa, ahogada por las insinuaciones maliciosas. La injusticia se cernía sobre ella, fría y despiadada. Elena fue rodeada por guardias de seguridad que, bajo las órdenes expresas de Rosalinda, le impedían acercarse a la zona de quirófanos o hablar con la prensa, aislándola por completo. Se sentía atrapada, una pieza insignificante en el tablero de ajedrez de los poderosos, sin escapatoria posible. La soledad la invadió, una soledad profunda y amarga, mientras observaba cómo la figura imponente de doña Rosalinda se alejaba, dejando tras de sí un rastro de poder, manipulación y temor. No permitiré que me calumnien, no dejaré que destruyan lo que soy, pensó Elena, la chispa de su espíritu indomable encendiéndose de nuevo, a pesar del miedo que la atenazaba. La noche, que había comenzado con un acto heroico, se había transformado en el inicio de una guerra desigual por la verdad y la justicia. Pero, ¿cómo una joven sin recursos podría enfrentarse al imperio de los de la Vega y salir victoriosa? El amanecer gris encontró a Elena aún en los pasillos del hospital, pero ahora bajo la vigilancia discreta de los guardias de seguridad. La luz del sol, débil y prometedora, no lograba disipar la sombra de las calumnias que se cernían sobre ella. Cada mirada, cada susurro, se sentía como una daga invisible clavada en su corazón, hiriendo su alma, mancillando su buena voluntad. La fatiga la consumía, pero la injusticia era un fuego que ardía en su interior, impidiéndole ceder al desaliento. ¿Cómo podía la gratitud transformarse tan rápido en sospecha, y el altruismo en oportunismo? Se aferró a la barandilla de un pasillo desierto, sus manos temblorosas, su mente un torbellino de indignación y de una soledad que la abrumaba sin piedad. Aquella madrugada había marcado el inicio de una batalla que nunca imaginó librar, una lucha contra un enemigo invisible y todopoderoso. Mientras tanto, doña Rosalinda de la Vega, ajena a la desolación de Elena, ya movía sus hilos con la precisión de una raña tejiendo su red. Su primer objetivo: asegurar el control total sobre la información que llegaba a Mateo, y, sobre todo, aislarlo completamente de cualquier influencia externa, especialmente de Elena. Los médicos de cabecera de la familia, leales a su poder y su fortuna, recibieron instrucciones claras y concisas. Nadie, absolutamente nadie, podría acercarse al magnate sin su autorización explícita. El hospital, antes un refugio de sanación, se convirtió en una fortaleza inexpugnable, donde los secretos se custodiaban con celo y las verdades se torcían a conveniencia. La matriarca sabía que el tiempo era oro, y que cada segundo contaba para solidificar su posición, antes de que Mateo recuperara la conciencia y pudiera hacer preguntas.
Dentro de la unidad de cuidados intensivos, Mateo de la Vega, rodeado de aparatos que mantenían su frágil existencia, abría lentamente los ojos. Su mirada, aún nublada y desorientada, intentaba enfocar el techo blanco y estéril, la maquinaria que pitaba a su alrededor. Un dolor sordo pulsaba en su cabeza, un eco lejano de la terrible noche. Fragmentos de recuerdos, borrosos y confusos, bailaban en su mente. La oscuridad, el frío, el impacto, y luego, una silueta borrosa, una fuerza inusitada que lo arrastraba, el rostro de una mujer desconocida, pero con unos ojos que le parecieron extrañamente familiares en su desesperación. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había pasado? La amnesia, bendita para algunos, era en este caso una barrera que Rosalinda usaría a su favor, manipulando los hechos a su antojo. Rosalinda entró en la UCI, su rostro una máscara de preocupación bien ensayada. Se acercó a la cama de Mateo, su voz suave, casi melosa, en un contraste aterrador con la frialdad de su alma. «Mateo, hijo, gracias a Dios estás bien», exclamó, tomando su mano con una delicadeza impostada. «No sabes el susto que nos diste, la familia entera ha estado rezando por ti». Mateo la miró, intentando procesar sus palabras. «¿Qué pasó, tía?» O con acento agudo. «¿Cómo llegué aquí?», preguntó, su voz débil, apenas un susurro. Rosalinda sonrió con una falsa tristeza. «Un accidente, mi vida. Estaba solo, caído en un lugar desolado. La suerte quiso que una joven, una oportunista, te encontrara y te trajera al hospital. Pero no te preocupes, de eso ya nos encargamos nosotros, de ella y de todo». Lejos de allí, en un banco de la plaza, Elena apretaba los puños, la rabia mezclada con una inmensa tristeza. No podía aceptar que su acto de bondad fuera tergiversado de esa manera, su nombre arrastrado por el fango de la calumnia. Recordó las palabras de Rosalinda, el desprecio en su voz, la facilidad con la que había intentado comprar su silencio y su dignidad. «No me importa lo que digan. Yo sé la verdad, y Mateo también la sabrá cuando esté mejor», se prometió a sí misma, un nuevo fuego encendiéndose en sus ojos cansados. Sabía que no tenía dinero, ni poder, ni influencias, pero tenía algo mucho más valioso, su verdad, una verdad que, tarde o temprano, encontraría el camino para salir a la luz y desenmascarar las mentiras. No iba a permitir que la silenciaran tan fácilmente, su espíritu era demasiado fuerte. Al día siguiente, un sobresellado llegó a las manos de Elena. Era una orden de alejamiento provisional, expedida por los abogados de doña Rosalinda de la Vega. El documento la acusaba de acoso y posible extorsión, prohibiéndole acercarse a Mateo de la Vega y a cualquier propiedad de la familia. La letra fría y legalista de la orden era un golpe directo a su esperanza, una pared infranqueable que se alzaba entre ella y la posibilidad de hablar con Mateo. «Es una injusticia. No he hecho nada malo», susurró Elena, las lágrimas asomando a sus ojos, pero la impotencia la invadía. ¿Cómo podría defenderse de un aparato legal tan poderoso, de una mujer que controlaba cada aspecto de la justicia con su dinero? La sensación de ahogo era cada vez más intensa, la mordaza cada vez más apretada. Elena, desesperada, buscó la ayuda de la única persona que conocía con un mínimo de conexiones, su vecina, doña Carmen, una mujer de avanzada edad que había trabajado como cocinera en casas de la alta sociedad. Carmen, de rostro arrugado y ojos sabios, la escuchó con atención, su corazón encogiéndose al ver el sufrimiento de la joven. «Mi niña, los ricos son un mundo aparte. Juegan con otras reglas», le aconsejó, su voz cargada de experiencia. «Pero la verdad siempre sale a flote, aunque tarde. No te rindas». Elena la miró con una chispa de esperanza. «¿Usted cree que Mateo me escuchará, que sabrá que yo no soy lo que ellos dicen?» Carmen asintió lentamente. «Hay que tener paciencia, y ser astuta. No te expongas innecesariamente, pero no te quedes callada. Busca una rendija en su armadura». Rosalinda, mientras tanto, continuaba su campaña de difamación a través de sus contactos en la prensa. Los periódicos y programas de chismorreo, alimentados por información selectiva y convenientemente distorsionada,
Retrataban a Elena como una figura oscura y oportunista. La presentaban como una mujer sin escrúpulos, que había intentado aprovecharse de la vulnerabilidad de un magnate herido, buscando fama y fortuna a costa de la desgracia ajena. Las redes sociales ardían con comentarios negativos, convirtiendo a Elena en un blanco de burlas y juicios sumarios. Su nombre, antes anónimo, ahora se pronunciaba con desprecio, despojándola de su dignidad pública. Rosalinda, sentada en su lujosa oficina, leía los artículos con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que su plan estaba funcionando a la perfección, eliminando cada rastro de credibilidad de la joven. Un día, mientras Elena intentaba comprar víveres en el mercado local, una mujer la reconoció de los periódicos. «Mira, es la cazafortunas», gritó la mujer, señalándola con el dedo, sus palabras resonando en el bullicio del mercado. Otras personas se giraron, algunas con curiosidad, otras con desprecio. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora, y Elena sintió cómo la vergüenza le subía por el rostro, sus mejillas ardiendo. Era la primera vez que se enfrentaba a la humillación pública de manera tan directa, tan visceral. Se sintió acorralada, juzgada por una multitud que solo conocía la versión manipulada de su historia. Dejó caer su cesta de la compra, los tomates rodando por el suelo, y huyó de allí, el corazón desbocado, sintiendo el peso de las miradas acusadoras clavadas en su espalda. «Esto no puede estar pasando», pensó, las lágrimas nublando su visión. En su habitación del hospital, Mateo se recuperaba lentamente, pero los fragmentos de la memoria seguían atormentándolo. La imagen de la mujer que lo había rescatado se hacía cada vez más nítida, sus ojos, tan llenos de vida y determinación, grabados en su mente. «Tía, ¿quién era esa chica que me encontró?», preguntó a Rosalinda durante una de sus visitas. Su nombre, ¿era Elena? La matriarca, sorprendida por la persistencia de Mateo, forzó una sonrisa. «Un detalle insignificante, querido. Una joven que estaba por allí, buscando una oportunidad. Ya no importa, nos encargamos de todo. Lo importante es que te recuperes». Pero Mateo no quedó satisfecho. Había algo en la evasiva de su tía, en la forma en que cambiaba de tema, que le generaba una punzante sensación de duda, y una necesidad imperiosa de conocer la verdad. La pregunta de Mateo, aunque formulada con inocencia, encendió las alarmas en la mente calculadora de Rosalinda. El recuerdo del parecido de Elena con aquella mujer del pasado la atormentaba, una pesadilla recurrente que creía haber enterrado para siempre. Revisó viejos documentos familiares, cartas empolvadas, fotografías descoloridas. Un escalofrío helado le recorrió la espalda al encontrar una imagen, una mujer joven, con los mismos ojos vivaces de Elena, junto al padre de Mateo, en una época muy anterior a su matrimonio con la madre de Mateo. La posibilidad de que Elena fuera, en realidad la hija oculta de su hermano, la media hermana de Mateo, se materializó como un fantasma amenazante. Si esa verdad salía a la luz, su imperio, su estatus, todo lo que había construido con mentiras, se derrumbaría sin remedio. «Necesito que la mantengas lejos, cueste lo que cueste», ordenó Rosalinda a su abogado, el temible licenciado Gómez, con una voz cargada de urgencia y veneno. «Que no se acerque al hospital, a la empresa, ni a Mateo. Si es necesario inventa más cargos, lo que sea. Pero que esa chica desaparezca de nuestras vidas para siempre. Es una amenaza real». Gómez, un hombre sin escrúpulos, asintió, su rostro inexpresivo. «Haré lo necesario, doña Rosalinda». «Pero si ella tiene alguna conexión real con la familia, cualquier lazo de sangre, esto podría complicarse. Las leyes de herencia son muy claras». Rosalinda lo fulminó con la mirada. «No hay lazos. Son mentiras. Un error que se corrigió hace mucho tiempo. Asegúrese de que nadie lo recuerde jamás». La amenaza en su voz era clara. El silencio era la única opción. Elena, a pesar del acoso y las calumnias, no se quebraba. La indignación era su motor, la verdad, su escudo. Sabía que cada día que pasaba, Mateo recuperaba más su lucidez, y esa era su única esperanza. Se dedicó a investigar, a preguntar discretamente a viejos empleados del hospital o de la zona,
buscando cualquier detalle que pudiera ayudarla a defenderse. No tenía pruebas, solo su palabra, pero la fe en su verdad era inquebrantable. No me pueden quitar mi honor. Eso es lo único que me queda, pensaba, su mirada fija en el horizonte, en un futuro incierto pero que, intuía, contenía la clave de su pasado y su destino. Aquella lucha no era solo por ella, sino por la memoria de un acto de bondad que no debía ser olvidado ni difamado. Con cada día que pasaba, Mateo de la Vega se sentía más fuerte, pero también más inquieto. La versión de Rosalinda sobre su accidente sonaba hueca, llena de conveniencias. Los médicos por su parte evitaban dar detalles, siempre con un «pregúntele a doña Rosalinda». La sensación de que algo se le ocultaba, de que una pieza fundamental faltaba en el rompecabezas, lo carcomía. La imagen de Elena, la joven humilde que lo había salvado, se repetía en sus sueños, un rostro que se sentía extrañamente familiar, una conexión que no lograba comprender. «Tengo que averiguar la verdad», se dijo a sí mismo, su determinación creciendo con cada paso de su recuperación. No podía simplemente aceptar la narrativa de su tía, no cuando su corazón le decía que algo fundamental era falso. Unos días más tarde el licenciado Gómez se presentó en la humilde casa de Elena, no con una citación, sino con una amenaza velada. «Señorita Elena, le ofrezco una última oportunidad», dijo con tono gélido, su mirada desprovista de emoción. «La familia de la Vega le ofrece una suma considerable para que se vaya de la ciudad. Lejos. No queremos que su presencia cause más problemas. Si se niega, usaremos todos nuestros recursos legales para que su vida sea un infierno. La amocabara dieras una anomas, acusaremos de allanamiento, intento de robo, lo que sea necesario. Tendrá una orden de arresto en cada rincón del país. ¿Lo comprende? Piense en su futuro». Elena lo escuchó, sintiendo el terror helado que le recorría las venas, pero no se amedrentó. Elena lo miró fijamente, con los ojos llenos de una furia silenciosa pero inquebrantable. «No me iré a ninguna parte», respondió, su voz temblaba ligeramente, pero su voluntad era de acero. «No he cometido ningún delito, solo salvé una vida. No me pueden comprar, ni me pueden asustar, y no voy a permitir que destruyan mi nombre, la verdad no tiene precio, y yo no voy a vender la mía». El abogado la observó, sorprendido por su férrea resistencia. Pocas personas se atrevían a desafiar a doña Rosalinda y a su séquito de esa manera. «Esto es su última palabra, señorita», advirtió Gómez, su voz endureciéndose. «Entonces aténgase a las consecuencias. Se arrepentirá de esta decisión. No tiene ni idea del poder al que se enfrenta». Las consecuencias no tardaron en llegar. Elena perdió su precario empleo en una pequeña cafetería del barrio. Sin explicaciones, solo una fría nota de despido que mencionaba circunstancias externas. Intentó buscar otro trabajo, pero la reputación de cazafortunas y sospechosa la precedía. Las puertas se cerraban una tras otra, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad económica. La comida escaseaba, las deudas se acumulaban. La presión de Rosalinda era implacable, buscando ahogarla, forzarla a ceder por desesperación. Elena sintió el frío abrazo del desamparo, pero en su corazón, la llama de la resistencia se negaba a extinguirse. «No me rendiré. No pueden ganar así», se repetía, cada noche, antes de caer rendida por el cansancio y la angustia. Mateo, ahora ya de pie y dando sus primeros pasos fuera de la cama, sentía una creciente frustración por la falta de respuestas. Los médicos evadían sus preguntas sobre Elena, y su tía Rosalinda se ponía visiblemente nerviosa cada vez que mencionaba el nombre de la joven. Había algo en su reacción, en su control excesivo, que no encajaba. «Tía, necesito saber quién me salvó. Es importante para mí», le dijo un día, su voz con un tono más firme. «No me puedes ocultar esto». Rosalinda lo miró con fingida paciencia. «Ya te lo dije, hijo. Una chica cualquiera. No es importante. Tu padre siempre fue un hombre de negocios implacable, y tú lo eres. No dejes que una emoción pasajera nuble tu juicio. Un día,
mientras Mateo caminaba por el pasillo del hospital, se cruzó con una enfermera de edad avanzada, de rostro amable y ojos cansados. La mujer lo miró con una mezcla de lástima y familiaridad. «Me alegra verlo recuperado, joven Mateo», dijo en voz baja. «Su padre, el señor de la Vega. Él también estuvo aquí una vez. Hace muchos años. Y también hubo una joven valiente que lo ayudó, en circunstancias muy difíciles. Una chica con unos ojos muy parecidos a los de la que lo trajo a usted, si me permite la observación». Mateo se detuvo en seco. «¿Mi padre? ¿Qué quiere decir?», preguntó, la curiosidad y una extraña premonición apoderándose de él. La enfermera se encogió de hombros, asustada. «Solo un recuerdo, joven. Cosas del pasado», y se alejó apresuradamente, dejando a Mateo sumido en un mar de dudas. Las palabras de la enfermera resonaron en la mente de Mateo. ¿Su padre? Una joven valiente con ojos parecidos. La conexión era demasiado extraña para ser una coincidencia. Su padre, un hombre de negocios implacable, pero también un hombre con secretos. La evasiva de Rosalinda, el parecido que él mismo había sentido con Elena. De repente, una posibilidad aterradora y emocionante comenzó a formarse en su mente. ¿Y si Elena no fuera solo una extraña? ¿Y si su tía estaba ocultando algo mucho más grande, algo que involucraba a su propio padre? La necesidad de descubrir la verdad se volvió imperiosa, una obsesión que lo impulsaría a ir más allá de las paredes de su habitación y de la influencia de Rosalinda. Acorralada y sin opciones, Elena tomó una decisión arriesgada. Sabía que Mateo pronto sería dado de alta. Su única oportunidad era intentar contactarlo directamente antes de que Rosalinda lo aislara por completo en la mansión familiar. Ignorando la orden de alejamiento y el miedo, decidió con acento agudo intentar acercarse a la entrada del hospital, con la esperanza de poder interceptarlo, o al menos dejarle una carta. Era un movimiento desesperado lleno de peligro, pero no le quedaba otra alternativa. Su dignidad estaba en juego, su verdad, su futuro. Tengo que intentarlo. Por mí, y por Mateo. Él merece saber la verdad, sin manipulaciones, se dijo, el corazón latiéndole con fuerza, una mezcla de terror y determinación. Elena se acercó a la entrada principal del hospital, cubierta con una bufanda para intentar pasar desapercibida, su corazón latiéndole desbocado. Pero su intento fue inútil. Los guardias, que ya habían recibido órdenes precisas de Rosalinda, la interceptaron de inmediato. «Señorita Elena, usted tiene una orden de alejamiento. No puede estar aquí», dijo uno de ellos con voz firme, mientras la tomaban de los brazos con brusquedad. «Por favor, déjenme, solo quiero hablar con Mateo, solo un momento», suplicó Elena, sintiendo cómo las miradas de los curiosos se clavaban en ella. La arrastraron con firmeza pero sin violencia aparente, sacándola del hospital mientras los flashes de un paparazzi que seguía la historia, escondido, documentaban la escena. La humillación era pública y dolorosa, pero esta vez, Elena sentía que no podía ceder. Desde la ventana de su habitación, Mateo, que estaba terminando de empacar sus cosas, vio la escena. Reconoció a Elena de inmediato a pesar de la bufanda. Vio cómo los guardias la forzaban a salir, la desesperación en su rostro. La imagen del paparazzi tomando fotos lo llenó de indignación. ¿Por qué su tía haría algo así? ¿Por qué se ensañaba de esa manera con la mujer que le había salvado la vida? La escena reforzó su convicción de que había algo oscuro, algo muy equivocado en la historia que Rosalinda le había contado. «Esto no está bien», murmuró para sí mismo, un nudo de furia formándose en su estómago. La compasión que sentía por Elena se mezclaba con una creciente desconfianza hacia su propia familia, una traición incomprensible. Una vez en la mansión, Mateo comenzó su propia investigación, discretamente. Buscó entre los viejos objetos de su padre, en la biblioteca, en el estudio, en el ático. Quería encontrar algo, cualquier cosa que le diera una pista, sobre esa otra joven valiente, que la enfermera había mencionado. Rosalinda, ocupada con los preparativos de la gala de recuperación de Mateo, no notó su actividad.
La mansión de la Vega, llena de recuerdos y lujo, guardaba sus propios secretos. Mateo revisó álbumes de fotos antiguos, cartas, diarios. La búsqueda era lenta y frustrante, pero él sentía que se acercaba a la verdad, que estaba a punto de desenterrar algo que cambiaría su vida para siempre. La atmósfera de intriga era palpable, las paredes mismas parecían susurrar verdades silenciadas. Elena, tras el incidente en el hospital, regresó a casa desanimada pero no derrotada. La vecina doña Carmen, al verla llegar en ese estado, la abrazó con cariño. «Mi niña, tienes que ser fuerte, la verdad es un arma poderosa». Carmen, que recordaba a la joven enfermera que le habló a Mateo, le confió un detalle valioso. «Recuerdo que una vez, hace muchos años, se hablaba de una mujer que trabajaba aquí cerca, en una modista. Ella fue muy amiga de tu madre, y siempre decía que tu madre tuvo una historia de amor con un hombre muy importante, antes de casarse con tu padre. Nunca se casó, de hecho. Y siempre me decía que tenía algo guardado por si acaso». Elena la miró con los ojos muy abiertos. «Mi madre, una historia de amor secreta. ¿Y quién era esa mujer?». Carmen le dio un nombre y una dirección. La vida de Elena se había vuelto un callejón sin salida. Con la orden de alejamiento, la pérdida de su empleo y las puertas del mercado cerrándose ante ella, la desesperación amenazaba con consumirla. «¿Cómo voy a seguir así? ¿Cómo voy a defenderme si ni siquiera puedo comer?», se preguntaba, mirando las pocas monedas que le quedaban. La dignidad, ese tesoro que tanto había guardado, se sentía frágil ante la embestida de la miseria. Pensó en huir, en desaparecer como Rosalinda quería, pero una voz interior, la misma que la había impulsado a salvar a Mateo, le gritaba que no se rindiera. No podía permitir que la mentira ganara. Doña Carmen, al verla así, le ofreció un plato de sopa caliente y un consejo, una esperanza que la mantenía en pie a duras penas. Con el nombre y la dirección de Aurora en su mente, Elena emprendió el viaje hacia un barrio antiguo de la ciudad, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las calles empedradas, las casas coloniales con balcones de hierro forjado, contrastaban con la modernidad fría del hospital y el lujo desmedido de los de la Vega. Cada paso era un acto de fe, una plegaria silenciosa para encontrar la verdad. Sentía una mezcla de miedo y una extraña excitación, como si estuviera a punto de desenterrar un fragmento perdido de sí misma. El aire estaba cargado de un pasado que desconocía, pero que, intuía, la esperaba con respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. Su corazón palpitaba con la esperanza de una revelación. Cuando Elena finalmente encontró la vieja modistería de Aurora, el sonido de la campanilla al abrir la puerta resonó en el silencio del local. Aurora, una mujer de cabellos blancos recogidos en un moño impecable, levantó la vista de su máquina de coser. Al ver a él, Lucena, sus manos se detuvieron abruptamente, sus ojos, antes cansados, se abrieron con una mezcla de asombro y melancolía. «Dios mío», exclamó, llevándose una mano a la boca. «Es como verla a ella, a tu madre Clara, es idéntica». La voz de Aurora, cargada de una emoción contenida, confirmó los peores y los mejores presagios de Elena. La conexión era innegable, la prueba visual de un pasado que se negaba a permanecer enterrado, un espejo que reflejaba la verdad. Aurora, conmovida hasta las lágrimas, le pidió a Elena que se sentara, y con la voz entrecortada, comenzó a desgranar la historia de amor prohibido entre Clara y don Alejandro de la Vega. Tu madre era una mujer noble, llena de alegría, pero con un destino cruel. Se enamoró perdidamente de Alejandro, y él de ella. Un amor puro, sincero, antes de que lo forzaran a casarse con otra por dinero y estatus, relató Aurora, sus ojos brillando con recuerdos. Tuvieron una hija, tú. Pero la familia de Alejandro, especialmente Rosalind, lo obligó a abandonarlas, a Clara, que jamás se casó de nuevo, y a ti, para evitar un escándalo que dañara la imagen y la herencia de los de la Vega. Fue una crueldad sin límites, un silencio impuesto con puño de hierro. Aurora, conmovida hasta las lágrimas, le contó la historia de amor prohibido entre su madre, Clara, y el padre de Mateo, el señor de la Vega.
Una historia que había sido silenciada por la presión social y la ambición de la familia. Tu madre, con el corazón roto, me entregó esto antes de morir, dijo Aurora, sacando una caja de madera vieja de un cajón. Dentro, había una carta manuscrita y un certificado de nacimiento. Es una carta de tu padre biológico, el señor de la Vega, a tu madre, reconociendo su paternidad. Y tu certificado de nacimiento original, donde él figura como tu padre. Tu madre me pidió que lo guardara, para el día en que su hija necesitara la verdad, o su herencia. Dijo que un día la justicia llegaría. Elena tomó los documentos con manos temblorosas, su respiración entrecortada. Elena miraba los documentos con los ojos empañados, el corazón encogido por una mezcla de ira, tristeza y una abrumadora sensación de justicia. La letra de su padre biológico, sus palabras de amor y arrepentimiento dirigidas a su madre, el certificado que validaba su existencia y su linaje. Era una verdad tan vasta y compleja, que apenas podía procesarla. La vida que le habían negado, los años de privación y la humillación, todo adquiría un nuevo significado. No era solo una mujer humilde, era la hija de un magnate, despojada de su identidad por la ambición. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una lágrima de dolor por el pasado, pero también de fuerza para el futuro. Esto es increíble, susurró, sintiendo el peso de la historia en sus manos. ¿Qué voy a hacer con esto, Aurora?, preguntó Elena, su voz aún temblorosa. La modista la miró con firmeza. Lo que tu madre hubiera querido, reclamar tu lugar, no por venganza sino por justicia, por la memoria de Clara, por tu dignidad. Este documento es tu voz, Elena, tu escudo contra quienes te han silenciado y difamado. No permitas que esta verdad se quede enterrada una vez más. Es hora de que el mundo sepa quién eres realmente y cuál es tu derecho. Tienes que ser fuerte, mi niña. La verdad es un arma poderosa, y la tienes en tus manos. Elena asintió, una chispa de acero regresando a sus ojos. La confrontación era inevitable, y ella estaba lista para librarla. Mientras tanto, en la mansión de la Vega, Mateo, en su incansable búsqueda, descubrió un panel secreto detrás de una librería antigua en el estudio de su padre. Detrás del panel, una pequeña caja fuerte. Con un presentimiento, recordó la fecha del cumpleaños de su padre, un número que había visto grabado en un viejo reloj. Introdujo la combinación. El clic de la cerradura fue el sonido de una puerta abriéndose al pasado. Dentro, entre otros objetos de valor, había un viejo proyector de cine y una bobina de película, junto a una nota que decía, para mis hijos. Cuando sea el momento, la verdad los guiará. Una extraña mezcla de emoción y temor le invadió. Sabía que estaba a punto de descubrir algo trascendental, algo que su padre había querido que supieran. Mateo observó la caja fuerte abierta, la bobina de película en su mano, una extraña mezcla de anticipación y terror helándole la sangre. La nota de su padre. Para mis hijos. Cuando sea el momento, la verdad los guiará, resonaba en su mente como un eco profético. Sabía, con una certeza inquebrantable, que lo que estaba a punto de descubrir no solo desenterraría un secreto familiar, sino que cambiaría el curso de su propia vida, de su identidad. El silencio en el estudio era denso, cargado de una historia no contada, de un pasado que se negaba a permanecer oculto. Estaba preparado para la verdad, para la traición que su tía Rosalinda había orquestado. La respuesta estaba en esa bobina, y él estaba decidido a encontrarla, sin importar las consecuencias. Rosalinda, ignorante de los descubrimientos de Elena y Mateo, ultimaba los detalles de la fastuosa gala de recuperación. Será el evento del año, licenciado Gómez, le dijo a su abogado con una sonrisa gélida. Un escaparate para la fortaleza de Mateo. Y para el futuro brillante del imperio bajo mi dirección. Y por supuesto, la ocasión perfecta para desacreditar a esa muchacha de una vez por todas. Que todo el mundo sepa que es una mentirosa y una oportunista, sin un ápice de credibilidad. Planeaba hacer una declaración pública, un discurso donde cimentaría su control total sobre la empresa, y mancharía el nombre de Elena para siempre. La venganza, a sus ojos, era un plato que se servía mejor en público y con gran ostentación.
Rosalinda mientras tanto se regodeaba en su triunfo anticipado. Paseaba por los salones de su mansión, revisando cada detalle de la gala, su rostro radiante con una falsa euforia. No había lugar para la duda en su mente. Creía haber controlado cada variable, silenciado cada voz, manipulado cada hilo. Esta noche, mi querido Mateo, no solo celebraremos tu recuperación, sino la inquebrantable fortaleza de nuestra estirpe y la continuidad de mi liderazgo, le dijo a su reflejo en un espejo, sus ojos brillando con una ambición desmedida. Y esa muchacha Elena será una nota a pie de página olvidada en la historia de esta familia. Su verdad no es nada ante el poder y la influencia de los de la Vega. Su arrogancia la cegaba, impidiéndole ver la tormenta que se gestaba justo debajo de sus narices, la venganza de la verdad. En la soledad de su estudio, Mateo preparó el proyector. Con manos temblorosas, colocó la bobina. La luz parpadeó, y la imagen de su padre, joven y sonriente, apareció en la pantalla, proyectada sobre la pared. Su voz, cálida y grave, llenó la habitación. «Hijos míos», comenzó el padre de Mateo. «Si están viendo esto, significa que ya no estoy con ustedes, y que ha llegado el momento de que conozcan una verdad fundamental, una verdad que he guardado por mucho tiempo, por miedo, por cobardía, lo admito, pero mi conciencia me obliga a revelarla. Tengo 2 hijos, no solo uno». El corazón de Mateo dio un vuelco. La verdad cruda y dolorosa comenzaba a desvela, ante sus ojos. La voz de su padre continuó, cargada de arrepentimiento. «Antes de mi matrimonio arreglado con tu madre, Mateo, amé profundamente a una mujer, Clara. Ella me dio una hija. Mi primera hija. Una niña hermosa llamada Elena. Por presiones de la familia y de mi hermana Rosalinda, fui obligado a abandonarlas. Clara y Elena sufrieron en silencio, mientras yo vivía en la mentira. Este video es mi confesión y mi testamento. Elena es tu media hermana, Mateo, la primogénita, con los mismos derechos que tú sobre mi fortuna y mi apellido». Rosalinda orquestó el silenciamiento de Clara y la separación, para evitar un escándalo y asegurar su control sobre la empresa. «Te pido que la busques, que la reconozcas, y que le des su lugar». Mateo se quedó sin aliento, las palabras de su padre resonando en el silencio de la habitación. Mateo estaba en estado de shock. Las piezas del rompecabezas se unieron con una fuerza demoledora. La otra joven valiente de la enfermera, el parecido de Elena, la obsesión de Rosalinda por mantenerla alejada, el miedo en los ojos de su tía. Todo cobraba sentido, un sentido brutal y doloroso. Había crecido en una mentira, su vida entera construida sobre el abandono y el engaño. Elena no era una oportunista, sino su propia hermana, despojada de su identidad y su herencia. La furia lo invadió, una ira fría y justificada contra Rosalinda, y el sistema de mentiras que había perpetuado. No podía creer la crueldad, la ambición desmedida que había movido a su tía a destruir vidas. Mateo apagó el proyector, el corazón latiéndole desbocado. Tenía en sus manos la prueba irrefutable, el testimonio póstumo de su padre. La verdad. La urgencia lo invadió. Tenía que encontrar a Elena, tenía que revelarle todo. Y tenía que exponer a Rosalinda. El plan de su tía para la gala de recuperación se convertiría en su propio escenario. El lugar donde la verdad saldría a la luz ante la alta sociedad, donde se haría justicia. «Esto no se quedará así, tía», murmuró, su voz cargada de una nueva determinación. «Pagarás por cada mentira, por cada vida que destrozaste. Y Elena, mi hermana, recuperará el lugar que siempre le perteneció». La venganza de la verdad sería su única prioridad. Elena, con el certificado de nacimiento y la carta de su padre biológico bien guardados, también se preparaba para la gala, aunque con una estrategia muy diferente. Sabía que sería su única oportunidad para confrontar a Rosalinda y, quizás para que Mateo la escuchara. Doña Carmen y Aurora la ayudaron a conseguir un vestido sencillo, pero elegante, un préstamo de la modista. Elena no buscaba el lujo, sino la visibilidad, la oportunidad de presentarse ante la sociedad, no como una villana, sino como la mujer que era,
con su verdad intacta. «Voy a ir, Aurora», dijo Helena, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y valor. «Voy a reclamar lo que me pertenece, no por dinero, sino por la dignidad de mi madre y la mía propia». En la mansión, Rosalinda supervisaba los últimos detalles de la gala, su rostro radiante con una falsa euforia. Se imaginaba ya en el centro del escenario, recibiendo los aplausos y las felicitaciones, mientras su sobrino Mateo la acompañaba, un símbolo de la fuerza inquebrantable de los de la Vega. Había orquestado todo a la perfección, los invitados clave, la prensa favorable, el discurso que cimentaría su poder. «Esta noche, mi querido Mateo, el mundo sabrá quiénes somos realmente, y nadie podrá cuestionar nuestra posición», le dijo con una sonrisa a su sobrino, sin percibir la tormenta que se gestaba en los ojos del joven. Su arrogancia la cegaba a la verdadera verdad que estaba a punto de desatarse. Mateo observaba a Rosalinda, su tía, la mujer que había manipulado su vida y la de su hermana. La procesión de invitados comenzaba a llegar, coches de lujo desfilando por la entrada de la mansión, sus ocupantes vestidos con sus mejores galas, ajenos a la dramática revelación que les esperaba. Sentía una mezcla de tristeza por el engaño, rabia por la injusticia, pero también una extraña excitación. La verdad era poderosa, y él era el único que podía liberarla. Se preparó mentalmente para el enfrentamiento o para la confrontación con la mujer que con acento agudo ha sido su figura materna, pero que ahora se revelaba como la arquitecta de su mayor dolor. «Esta noche cambiará todo», pensó, apretando la bobina de la película, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Helena llegó a la gala, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El brillo de los flashes y el murmullo de las conversaciones la envolvieron al entrar en el opulento salón, una atmósfera de lujo y superficialidad que contrastaba brutalmente con su propia vida. Se sentía como una intrusa, una oveja perdida en medio de lobos. Su mirada escudriñó la multitud, buscando a Mateo, intentando encontrar un rostro amigo. Rosalinda, en el centro de la sala, con un vestido deslumbrante, la vio de inmediato. Sus ojos se entrecerraron con ira y una renovada, aunque disimulada, sorpresa. «¿Qué hace esta mujer aquí?», pensó la matriarca, sintiendo el pánico, una amenaza inminente a su cuidadosamente orquestado plan. La tensión en el aire era palpable, cargada de presagios. Rosalinda, con una sonrisa forzada en el rostro, se acercó a Helena, apartándola discretamente de la multitud hacia un rincón menos visible. «¿Te atreviste a venir?», siseó, su voz apenas audible pero llena de veneno. «No sé cómo entraste, pero te arrepentirás. Haré que te arresten por allanamiento. ¿Qué pretendes, seguir avergonzando a esta familia? Eres una descarada. Vete ahora mismo, o te juro que pagarás un precio muy alto». Helena la miró con firmeza, el miedo en su corazón pero la determinación en sus ojos. «No me iré, doña Rosalinda», respondió con voz clara, aunque temblorosa. «Tengo tanto derecho a estar aquí como usted, o más. La verdad está a punto de salir a la luz. Su juego de mentiras se acabó». Rosalinda se burló, una risa fría y despectiva. «Tú, verdad, no es más que una fantasía de pobre. Nadie te creerá, nadie. ¿Crees que un insignificante papelucho puede contra mi poder? Esta noche, yo seré la ganadora, y tú, Helena, serás expuesta como la farsante que eres, ante toda la ciudad. Te hundirás, y te juro que te asegurarás de que nunca vuelvas a levantarte, ni tú ni tu reputación, ¿me oyes? Esto no es un juego, niña. Es la guerra, y tú ya estás perdida. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer para proteger lo que es mío». La amenaza final de Rosalinda resonó en los oídos de Helena. Pero esta vez, la joven no retrocedió. Helena apretó los documentos en su bolso, sintiendo la fuerza que le transmitían. Las palabras de Rosalinda la hirieron, sí, pero también la fortalecieron. No estaba sola. Tenía la verdad. Tenía a Aurora. Y ahora, sabía que también tenía a Mateo, aunque él aún no lo supiera. Este era el momento de la confrontación, el momento de poner fin a décadas de engaño. Su madre, Clara, merecía justicia, ella misma merecía su identidad. La lucha era desigual, pero el peso de la verdad era un arma poderosa que ninguna fortuna podía comprar ni silenciar.
Que sea lo que Dios quiera, pensó, respirando hondo, y se dirigió hacia donde Mateo estaba, en el centro del salón, conversando con algunos invitados, observándolo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mateo, sintiendo una extraña vibración en el ambiente, levantó la vista y vio a Elena. Sus ojos se encontraron. En la mirada de Elena, Mateo vio no solo miedo y determinación, sino también una profunda tristeza y una verdad que aún no se había dicho. Una conexión innegable los unía, una sensación de reconocimiento que trascendía las palabras. Él ya sabía la verdad, había visto el video de su padre. Ahora, al verla, esa verdad se hizo aún más real, más palpable. La urgencia de actuar, de corregir la injusticia, se apoderó de él. Asintió sutilmente a Elena, una señal apenas perceptible que solo ella entendió, un reconocimiento silencioso de su complicidad en la inminente revelación. Con una fanfarria cuidadosamente orquestada, Rosalinda subió al pequeño escenario que se había instalado en el centro del salón. Las luces la bañaron, y un silencio expectante se cernió sobre la multitud. Mateo se acercó al escenario, detrás de su tía, el proyector y la bobina de la película ocultos bajo su brazo. Rosalinda tomó el micrófono, su sonrisa radiante, su voz, llena de autoridad. «Queridos amigos, socios, familia», comenzó, sus ojos brillando con el triunfo. «Esta noche celebramos la recuperación de mi querido sobrino, Mateo de la Vega, y el futuro prometedor de nuestro imperio. Un futuro que, como siempre, estará guiado por los valores de nuestra familia, honor, integridad y un legado intachable. Es un momento de alegría y unidad». Sus palabras, cargadas de hipocresía, resonaron en el salón. Rosalinda continuó su discurso, tejiendo hábilmente la narrativa que quería imponer. En estos momentos difíciles, siempre hay quienes intentan aprovecharse de la vulnerabilidad ajena. Personas sin escrúpulos, movidas por la avaricia, que buscan manchar nuestro buen nombre. Hemos sido víctimas de un intento de extorsión, de calumnias infundadas por una persona ajena a nuestra familia, una oportunista. Su mirada se dirigió directamente hacia Elena, quien se mantuvo firme, a pesar de la punz asada en su corazón. «Pero la verdad prevalece», dijo Rosalinda con voz triunfal, «y la justicia, en este hogar, siempre se impone». Se disponía a cerrar su discurso, a dar el golpe final a la reputación de Elena, sin saber que su propio imperio estaba a punto de desmoronarse. La tensión en el salón era insostenible, la anticipación por el desenlace palpable. Cada palabra de Rosalinda era un golpe para Elena, pero la verdad estaba esperando su momento para estallar. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final, porque la noche apenas comienza a revelar sus secretos más oscuros y sorprendentes, aquellos que cambiarán el destino de todos los presentes y sacudirán los cimientos de la alta sociedad. La confrontación final se avecina, y con ella, la revelación que nadie esperaba, una que expondrá la ambición y la crueldad de una mujer, y el triunfo de la justicia sobre la mentira. Cuando Rosalinda estaba a punto de concluir su discurso, su voz resonando con una autoridad inquebrante, Mateo, con una determinación férrea, dio un paso adelante. Sus ojos, antes llenos de duda, ahora brillaban con una verdad innegable. Tomó el micrófono de la mano de su tía, sus dedos rozándose en un contacto tenso y simbólico. «Con su permiso, tía Rosalinda», dijo con una voz clara y fuerte que resonó en el opulento salón, eclipsando por completo la presencia de la matriarca. Ella lo miró con sorpresa, luego con una furia apenas contenida. «¿Mateo? ¿Qué haces?» «No es el momento», siseó entre dientes, intentando recuperar el control de la situación, pero el joven magnate no la escuchó. Mateo ignoró la protesta de su tía y se dirigió a la multitud, su mirada firme y serena. «Quiero compartir con ustedes algo de vital importancia», comenzó, su voz capturando la atención de cada invitado, que ahora lo observaban con una curiosidad febril. «Un mensaje póstumo de mi padre, don Alejandro de la Vega. Una verdad que él quiso que todos conociéramos, para que la justicia finalmente prevalezca en esta familia». Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora.
mientras los focos de los reporteros se encendían con avidez, anticipando un giro dramático en la noche. Rosalinda se quedó paralizada en el escenario, su rostro, un poema de terror, al darse cuenta de que su peor pesadilla estaba a punto de hacerse realidad. Mateo hizo una seña a un técnico de sonido, un hombre leal a su padre que había sido discretamente avisado por Mateo horas antes. Las luces del salón se atenuaron lentamente, sumiendo a los presentes en una penumbra expectante. Un proyector, hábilmente instalado y conectado, se encendió en el fondo de la sala, su haz de luz apuntando directamente a una gran pantalla blanca que se desplegó automáticamente sobre la pared. El silencio en el salón era absoluto, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla, en la promesa de una revelación inminente que cambiaría para siempre la percepción de la familia de la Vega. Rosalinda temblaba incontrolablemente, sus labios formando palabras silenciosas. El proyector parpadeó una última vez, y la imagen de don Alejandro de la Vega, joven y con una expresión solemne, apareció en la pantalla, proyectada ante los ojos atónitos de la élite de Ciudad de México. Su voz, cálida y grave, llenó el salón, amplificada por los altavoces, un eco del pasado que irrumpía en el presente con una fuerza demoledora. Amigos, socios, familia, comenzó el padre de Mateo, su mirada firme. Si están viendo esto, significa que ya no estoy con ustedes, y que ha llegado el momento de que conozcan una verdad fundamental. El tiempo pareció detenerse, congelado en el umbral de una confesión que estaba a punto de desentrañar décadas de mentiras y ambiciones. Una verdad que he guardado por mucho tiempo, por miedo, por cobardía, lo admito. La voz de don Alejandro continuó, resonando con una sinceridad que calaba hondo en el alma de todos los presentes. Pero mi conciencia, finalmente, me obliga a revelarla antes de partir. Tengo 2 hijos, no solo uno. Antes de mi matrimonio con la madre de Mateo, amé profundamente a una mujer de espíritu noble y corazón puro, Clara. Ella me dio una hija, mi primogénita, una niña hermosa que lleva por nombre Elena. Ella es su media hermana, Mateo, la luz que me fue arrancada por la ambición y el miedo a un escándalo social que mi familia no pudo soportar. Esta es la verdad sobre su origen, un secreto enterrado por décadas. Por presiones de mi familia y especialmente de mi hermana Rosalinda, fui forzado a abandonarlas. A Clara y a nuestra hija Elena, la voz del patriarca se quebró levemente, teñida de un profundo arrepentimiento. Rosalinda orquestó el silenciamiento de Clara, la separación de mi hija de mi lado, para evitar un escándalo que, según ella, dañaría la imagen y la herencia de los de la Vega. Su ambición y su deseo de control sobre el imperio familiar la llevaron a cometer una crueldad imperdonable. Este video es mi confesión, mi testamento de una vida de mentiras, y mi plegaria para que se haga justicia. Te pido que busques a Elena, Mateo, que la reconozcas, y que le des su lugar legítimo. Un grito ahogado escapó de los labios de Rosalinda. Su rostro, antes una máscara de triunfo, se había transformado en un mapa de terror y furia. Esto es una farsa, una vil mentira. Apáguenlo. Apáguenlo ahora mismo, chilló, su voz estridente rompiendo el silencio atónito. Se abalanzó hacia el proyector, intentando desconectarlo con manos temblorosas, su elegante vestido moviéndose con violencia. El pánico la consumía, el miedo de que su imperio de mentiras se desmoronara ante los ojos de la sociedad que tanto valoraba su reputación. No puede ser. Esa mujer está muerta. Esto es una manipulación, vociferaba, sus palabras ahogadas por el eco de la voz de su hermano. Mateo, con una agilidad sorprendente, se interpuso en el camino de su tía, bloqueándola con firmeza. Sus ojos, fijos en Rosalinda, ardían con una mezcla de tristeza y una determinación inquebrantable. «Detente, tía. Es la verdad de mi padre, la verdad que has ocultado por años», exclamó, su voz resonando con autoridad en el salón. Con una señal a los técnicos, se aseguró de que el video continuara reproduciéndose. Los guardias, confundidos, no sabían a quién obedecer, pero la autoridad en la mirada de Mateo era innegable. La confrontación familiar, tan íntima y brutal, se desarrollaba en el escenario, ante el asombro de todos,
desvelando la podredumbre interna de los de la Vega. Un murmullo estruendoso, como el estallido de un dique, inundó el salón. Los invitados, la élite de la ciudad, se miraban entre sí con incredulidad y asombro. Las cámaras de los reporteros, que habían estado grabando cada instante, brillaban con furia, capturando la estupefacción en los rostros de los presentes. ¿Elena? La hermana de Mateo. Es la misma chica que lo salvó, se escuchaba susurrar. El escándalo era monumental, un terremoto social que sacudía los cimientos de la alta sociedad. La imagen intachable de los de la Vega se resquebrajaba en 1000 pedazos, expuesta en toda su crueldad y ambición desmedida, un drama digno de la tragedia griega. Elena, de pie en un rincón del salón, observaba la escena con lágrimas que corrían por sus mejillas. Una mezcla de dolor, alivio y una vindicación abrumadora la invadió. Su madre Clara, su valiente madre que había sufrido en silencio, finalmente recibía justicia. La verdad, su verdad estaba siendo revelada, no por sus propias manos, sino por la voz de su propio padre. Sentía el peso de una historia que le había sido negada, pero también una fuerza renovada, un sentido de pertenencia que nunca había conocido. No era una oportunista ni una cazafortunas, era Elena de la Vega, la hija legítima, la hermana. Te pido, Mateo, que protejas a tu hermana, que no permitas que la ambición de Rosalinda o cualquier otro miembro de la familia le arrebate lo que por derecho le pertenece. La voz de don Alejandro se hizo más grave, cargada de una emotividad palpable. Que su lugar en esta familia sea reconocido, que su herencia sea respetada, y que esta revelación sirva para que los de la Vega, y todos, aprendamos que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la honestidad y la justicia. Perdóname, hijos míos, por mi cobardía, y que esta verdad les traiga la paz y la unión que yo no pude asegurar en vida. La pantalla se oscureció, y las luces del salón se encendieron de golpe, revelando el caos en los rostros de los invitados. El silencio fue reemplazado por un rugido de voces. El zumbido de los flashes de las cámaras era incesante. Los periodistas, hambrientos de la primicia, se abalanzaron hacia el escenario, buscando declaraciones, imágenes, cualquier detalle de la explosiva revelación. Rosalinda, con el rostro descompuesto, intentaba abrirse paso entre la multitud, pero su dignidad ya estaba destrozada, su poder aniquilado por la voz de un muerto. La gala de celebración se había transformado en un tribunal público, un escenario de juicio implacable. Mateo, con una autoridad que nunca antes había demostrado, tomó el micrófono de nuevo, su mirada recorriendo a los invitados. Como han podido escuchar, dijo, su voz firme y resonante, la verdad ha salido a la luz. La mujer que mi tía, doña Rosalinda, ha difamado y humillado públicamente, la mujer que me salvó la vida esa noche lluvios, no es una extraña. Es Elena, mi hermana, la hija primogénita de mi padre, don Alejandro de la Vega. Se giró hacia Elena, extendiéndole la mano. Elena, por favor, sube al escenario. Es tu lugar, el lugar que te fue arrebatado por la mentira y la ambición. Es hora de que todos te conozcan. Con el corazón latiéndole desbocado, Elena caminó con paso firme hacia el escenario, sintiendo la mirada de cientos de ojos sobre ella. Su vestido sencillo, prestado por Aurora, contrastaba con el lujo ostentoso del salón, pero su dignidad era inquebrantable. Tomó la mano de Mateo, y al hacerlo, una corriente de conexión y hermandad los unió. Juntos, se irguieron ante la multitud, él, el magnate, ella, la humilde, pero ambos unidos por la sangre y la verdad. La imagen de ambos en el escenario, en ese momento tan crucial, era un símbolo poderoso de la justicia, que finalmente se abría paso entre las sombras del engaño. Rosalinda, con un alarido de furia, se abalanzó sobre el escenario, su voz con B-R-T-I-D-A en un grito estridente. ¡No! Esto es una trampa. Esa mujer no es nadie. Es una impostora, una cazafortunas que ha manipulado a mi sobrino, gritó, señalando a Elena con un dedo tembloroso y acusador. Su rostro estaba desencajado por la ira y el miedo, su compostura, completamente perdida. «¡Este video es falso!»,
Una edición, un fraude para robarme lo que es mío, lo que he construido con sangre y esfuerzo. No crean a esta mujer, no crean a nadie, están ciegos. Yo soy la única de la Vega digna de este nombre. No hay manipulación, doña Rosalinda, dijo Elena, su voz, aunque suave, resonaba con una convicción que silenciaba los gritos de la matriarca. Con la mano temblorosa, extrajo de su bolso el certificado de nacimiento y la carta de su padre. Aquí está la prueba, la verdad que mi madre Clara guardó durante toda su vida, para que un día se hiciera justicia. Este es mi certificado de nacimiento, donde don Alejandro de la Vega figura como mi padre. Y esta su carta, Requitile, conociendo su paternidad y su amor por mi madre. Mateo tomó los documentos, los levantó para que las cámaras los capturaran, su gesto, un respaldo inquebrantable a la verdad. Mi padre dejó constancia de su arrepentimiento y de la existencia de Elena, Mateo declaró, su voz autoritaria y clara. Estos documentos son irrefutables. Las firmas, los sellos, la caligrafía, todo es auténtico. Durante años, mi tía Rosalinda, en su obsesión por el poder y el control, se encargó de silenciar a mi hermana y a su madre, condenándolas a una vida de privaciones mientras ella construía su imperio sobre una montaña de mentiras. Pero esa era se acabó. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra el camino para salir a la luz y desenmascarar a los impostores. La justicia finalmente ha llegado a este hogar. El salón estaba en un estado de ebullición. El contraste entre la dignidad de Elena y la furia descontrolada de Rosalinda era abismal. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de indignación. Las miradas de los invitados, antes escépticas, ahora se llenaban de compasión por Elena, y de un desprecio evidente por la matriarca. La élite de la ciudad, que siempre había reverenciado a los de la Vega, ahora veía con sus propios ojos la oscuridad que se escondía tras el brillo del dinero. La reputación de Rosalinda, antes intachable, se desplomaba ante la evidencia innegable. Su nombre, asociado para siempre con la crueldad y el engaño. Rosalinda, al ver su vida desmoronarse en segundos, se derrumbó. Sus ojos, llenos de un odio profundo y una desesperación sin límites, se posaron en Elena. Tú eres la culpable de todo, gritó, perdiendo completamente el control. Intentó abalanzarse sobre Elena, sus manos extendidas como garras, con la intención de silenciarla de una vez por todas. Pero Mateo la detuvo a tiempo, interponiéndose entre ellas. La escena era brutal, una muestra del alma retorcida de una mujer que prefería la destrucción a la verdad. La elegancia de la gala se había convertido en un campo de batalla de verdades y mentiras. Dos guardias de seguridad, moviéndose con rapidez, rodearon a Rosalinda y la sujetaron con firmeza. La matriarca se resistía, gritando insultos y amenazas, su rostro desfigurado por la rabia. «Me las pagarás, esto no ha terminado». «No saben con quién se meten», bramaba, mientras era arrastrada fuera del escenario y luego del salón, ante la mirada atónita de los invitados. Su salida, humillante y pública, marcó el final de su reinado de terror y manipulación. Las puertas del salón se cerraron tras ella, un portazo que simbolizaba el cierre de un capítulo oscuro en la historia de los de la Vega, y el inicio de otro, lleno de esperanza. Mateo se giró hacia Elena, sus ojos brillando con una emoción sincera. Tomó sus manos, un gesto de arrepentimiento y promesa. «Elena, hermana mía, no puedo expresar con palabras cuánto lamento todo el sufrimiento que te ha causado esta familia», dijo, su voz embargada por la emoción. «Mi padre te reconoció, y yo también lo hago. Eres mi hermana, y a partir de hoy, ocuparás el lugar que siempre te ha pertenecido. Te prometo que haremos justicia por nuestra madre Clara, y que reconstruiremos esta familia sobre cimientos de honestidad y amor. Bienvenida a casa, hermana». La abrazó con fuerza, un abrazo que sellaba una nueva alianza de sangre y corazón. Elena, con lágrimas en los ojos, correspondió al abrazo de Mateo, sintiendo el calor de una familia que le había sido negada por tanto tiempo. «Gracias, Mateo», susurró, su voz entrecortada por la emoción. «Gracias por creer en mí, por escuchar la verdad. Esto no es solo por mí, sino por nuestra madre, Clara, que sufrió en silencio y con dignidad».
Ella siempre quiso justicia, no venganza. Y ahora por fin, su memoria será honrada. Estoy aquí para construir, no para destruir, y para asegurarme de que nadie más vuelva a sufrir lo que ella y yo vivimos. Su mirada se elevó, buscando la justicia de los cielos. Mateo se volvió hacia el micrófono, con Elena a su lado. Esta noche, no solo hemos sido testigos de una revelación dolorosa, sino del inicio de una nueva era para los de la Vega, declaró con convicción. El imperio hotelero que mi padre construyó, y que Rosalinda intentó desvirtuar con sus ambiciones, será transformado. Ya no se regirá por la avaricia y el secreto, sino por la ética, la transparencia y sobre todo la responsabilidad social. Juntos, mi hermana Elena y yo, nos aseguraremos de que el legado de mi padre sea uno de justicia y compasión, honrando su memoria y la de nuestra madre Clara. El salón estalló en aplausos, esta vez genuinos y llenos de esperanza. Algunos invitados, visiblemente conmovidos, se acercaron al escenario para expresar su apoyo a Mateo y Elena, reconociendo la valentía del joven magnate al desmantelar las mentiras de su propia tía. La opinión pública, antes manipulada, ahora veía en los hermanos de la Vega una promesa de cambio, de una nueva forma de liderazgo, más humana y justa. La era de Rosalinda había terminado abruptamente, y el futuro de los de la Vega, antes sombrío y lleno de intrigas, ahora se vislumbraba con una luz de esperanza y renovación, bajo el liderazgo de dos hermanos unidos. Elena miró a la multitud, y luego a Mateo. En sus ojos, no había solo la alegría de la victoria, sino también el peso de la responsabilidad, la comprensión de que este no era un final, sino un nuevo y desafiante comienzo. La mano de Mateo apretó la suya, una promesa silenciosa de que enfrentarían el futuro juntos, como hermanos, como líderes. El lujo del salón, antes opresivo, ahora parecía menos importante. Lo que importaba era la conexión, la verdad, y el camino que se abría ante ellos para honrar a los que habían sufrido y para construir un mundo mejor. Era la noche en que la justicia del corazón triunfó sobre la ambición desmedida. Si esta historia te tocó el corazón, si la lucha de Elena por la verdad y la justicia te conmovió hasta lo más profundo de tu ser, comparte este relato para que llegue a más personas. Demostremos que la bondad y la perseverancia siempre encuentran su recompensa, y que la verdad, por más oculta que esté, siempre termina por iluminar el camino. Comparte para que más mujeres se inspiren en la fuerza de Elena y sepan que, ante la adversidad, la dignidad y la justicia siempre prevalecen. Mateo sostuvo la mano de Elena con una firmeza inquebrantable en el centro del escenario, un gesto que sellaba una promesa, un nuevo comienzo para la familia de la Vega. La multitud, antes absorta en el escándalo, ahora respondía con un aplauso sincero, un reconocimiento a la valentía de ambos hermanos. Elena sentía el peso de la historia sobre sus hombros, el dolor de años de injusticia, pero también la abrumadora alegría de la vindicación. Las luces de los flashes ya no le parecían cegadoras, sino una promesa de visibilidad, de una verdad que ya no podría ser silenciada. ¿Estás lista, hermana?, le susurró Mateo, su mirada llena de un respeto profundo y una compasión que jamás había imaginado sentir por alguien. Elena asintió, las lágrimas surcando sus mejillas, pero su espíritu era inquebrantable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. La noticia de la revelación en la gala sacudió los cimientos de la alta sociedad mexicana, ocupando las portadas de todos los periódicos y programas de televisión. Doña Rosalinda de la Vega, despojada de su poder y su reputación, enfrentaba un escrutinio público implacable y severas consecuencias legales por sus manipulaciones. Los abogados del Imperio de la Vega, antes a su servicio, ahora trabajaban para Mateo, asegurando que se hiciera justicia. Elena, por su parte, se enfrentaba al abrumador reconocimiento de un linaje que le había sido negado, pero también a la responsabilidad de forjar un nuevo camino. Es hora de reconstruir, no solo la familia, sino el legado que mi padre deseaba, afirmó Mateo en una conferencia de prensa, con Elena a su lado, sus palabras resonando con una nueva autoridad. El contraste con la vida de Rosalinda no podía ser más marcado. La matriarca, que había ejercido su poder con puño de hierro,
y sin miramientos, fue confinada a su mansión, enfrentando una serie de demandas legales que amenazaban con despojarla de gran parte de su fortuna. Su nombre, antes sinónimo de prestigio y poder, ahora era un estigma, un recordatorio de la ambición desmedida y la crueldad. Elena, con dignidad, optó por no regodearse en la caída de su tía, sino por centrarse en el futuro. No es venganza lo que busco, Mateo, sino justicia para nuestra madre y para todas las mujeres que han sido silenciadas, le confió a su hermano. La caída de Rosalinda era un recordatorio sombrío de las consecuencias de la oscuridad. Elena, con su nueva identidad y su lugar en la familia de la Vega, no olvidó sus raíces. El lujo de la mansión no la deslumbró. En su corazón, seguía siendo la misma joven humilde con un espíritu indomable. Su primera acción fue buscar a doña Carmen y Aurora. La modista la abrazó con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que tu verdad brillaría, mi niña. Tu madre estaría tan orgullosa», le dijo Aurora, con la voz entrecortada. Doña Carmen, con su sabiduría ancestral, la aconsejó. «Ahora que tienes voz, úsala para los que no la tienen. Ese es el verdadero poder». Elena sintió el calor de su apoyo, una base sólida en medio de su nueva y vertiginosa realidad. Mateo, consciente de la necesidad de un cambio radical, convocó una reunión de emergencia con la junta directiva del imperio hotelero. Anunció la reestructuración completa de la empresa, priorizando la ética, la sostenibilidad y la responsabilidad social. El nombre de la Vega ya no será sinónimo de opulencia vacía, sino de un compromiso genuino con la sociedad, declaró, su voz resonando en la sala. Presentó a Elena como su vicepresidenta, una decisión que sorprendió a muchos, pero que él defendió con firmeza. Su visión y su corazón son la brújula que necesitamos para un nuevo rumbo. Elena no solo nos salvó, sino que nos mostró el camino hacia una justicia que habíamos olvidado. Una de las primeras iniciativas del SIAR, ENA, con el apoyo incondicional de Mateo, fue la creación de la Fundación El Corazón de Elena, un tributo a su madre Clara y a todas las mujeres vulnerables. Se destinó una parte significativa de los beneficios del imperio a financiar esta noble causa. Mi madre nunca tuvo voz, pero su legado de bondad vivirá a través de esta fundación, explicó Elena en una emotiva ceremonia de inauguración. Queremos empoderar a mujeres que, como ella, han enfrentado la adversidad con dignidad, brindándoles las herramientas para construir un futuro mejor. El antiguo ala de la mansión, antes reservada para eventos exclusivos, se transformó en el primer centro de la fundación, un símbolo de la nueva era. El primer proyecto de la fundación fue un programa integral de apoyo para madres solteras y mujeres víctimas de la violencia, ofreciendo refugio, asesoramiento legal, capacitación laboral y educación para sus hijos. Elena se involucró personalmente en cada etapa, visitando los centros, escuchando la tatala, las historias de las mujeres, sintiendo en cada una de ellas el eco de su propia lucha. Mateo, observándola, se conmovía por su genuina empatía. Verla liderar con esa pasión me hace darme cuenta de todo lo que perdimos al vivir en la oscuridad, le confesó a Aurora un día. Ella es el verdadero corazón de esta familia, el latido que nos faltaba, la luz de nuestra conciencia, su sabiduría viene de la vida misma. Los desafíos no tardaron en aparecer. La transformación de un imperio tan arraigado en viejas prácticas no era fácil. Algunos miembros de la Junta, aún leales a Rosalinda, intentaron sabotear los proyectos de la fundación, argumentando que no eran rentables. Pero Mateo, con el firme apoyo de Elena, se mantuvo inflexible. La rentabilidad humana es nuestro nuevo capital, sentenció. No hay mayor inversión que el bienestar de nuestra gente. Elena demostró ser una administradora excepcional, combinando su visión social con una astucia aprendida en las calles. Su liderazgo era un faro, guiando a la fundación a través de las tormentas iniciales con una mezcla de firmeza y compasión. Elena, en la tranquilidad de las noches, solía mirar una antigua fotografía de su madre, Clara, que Aurora le había entregado. Sentía una profunda conexión, como si su madre la estuviera guiando desde el más allá. «Mamá, estoy aquí. Estoy cumpliendo tu sueño de justicia, tu legado de bondad», susurraba.
Cada mujer que ayudaba era un eco de su madre, una oportunidad para sanar las heridas del pasado. No era un trabajo, era una misión. Su corazón, que había conocido la dureza de la privación, ahora latía con la fuerza de la esperanza y la convicción de que, a través de la fundación, la verdad de su madre no solo se había revelado, sino que se multiplicaba en miles de nuevas oportunidades. Mateo, por su parte, se transformó de un magnate ensimismado en un líder consciente y comprometido. Aprendió de Elena la importancia de la humildad y la verdadera generosidad. Tía Rosalinda nos enseñó que el dinero es poder, pero Elena me ha mostrado que el verdadero poder reside en el servicio a los demás, admitía ante sus amigos más cercanos. Su relación con Elena floreció en una hermandad profunda y sólida, cimentada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Se convirtieron en un equipo inquebrantable, cada uno complementando las fortalezas del otro. Un binomio que se atrevía a desafiar las viejas estructuras de poder con una visión fresca y humanitaria, un verdadero motor de cambio. En un gesto de reparación pública, Mateo y Elena organizaron una ceremonia para renombrar la avenida principal que conducía al hospital, que ahora llevaría el nombre de Avenida Clara de la Vega. Durante el acto, Mateo, con Elena a su lado, leyó públicamente una carta de disculpa, firmada por ambos, reconociendo el sufrimiento causado a Clara y a Elena, y prometiendo un futuro de inclusión y justicia. Es un pequeño paso, pero un símbolo poderoso, dijo Elena, visiblemente emocionada. Para que nadie olvide que detrás de cada historia hay un corazón que merece ser escuchado y honrado, para que nunca más se silencie la dignidad de una mujer o de un ser humano. 5 años después de aquella noche en que la verdad salió a la luz, la Fundación El Corazón de Elena se había convertido en un referente nacional. Más de 10.000 mujeres y sus familias habían visto sus vidas transformadas. Centros comunitarios florecían en barrios vulnerables, ofreciendo educación, talleres de oficios, programas de microcréditos y asesoría legal. Cientos de niños, antes sin esperanza, ahora asistían a escuelas dignas, con becas proporcionadas por la Fundación. Elena, ahora una reconocida líder social, seguía manteniendo la humildad de sus orígenes, su mirada vivaz, pero ahora enriquecida con la sabiduría de la experiencia y el éxito. Elena caminaba por los pasillos de uno de los centros de la Fundación, escuchando las risas de los niños, viendo la esperanza en los ojos de las mujeres. Su vida antes marcada por la adversidad, ahora era un testimonio viviente del poder de la verdad y la compasión. El lujo de los de la Vega había pasado a un segundo plano, reemplazado por la verdadera riqueza de las vidas transformadas. Mamá, lo logramos, pensó, una sonrisa serena en sus labios. Se detuvo frente a una placa con el nombre de su madre, Clara. Un monumento silencioso a la dignidad y la perseverancia, un recordatorio constante del propósito que la impulsaba cada día. Mateo a su lado, había encontrado un propósito más allá de las finanzas. Sus hoteles, antes símbolos de la élite, ahora implementaban programas de inserción laboral para las mujeres de la Fundación, construyendo un modelo de negocio socialmente responsable, que era admirado y replicado. Su mirada, antes fría y calculadora, ahora irradiaba una calidez y una humanidad que solo el amor por su hermana y el compromiso con la justicia podían forjar. Nunca pensé que la verdadera felicidad se encontraría en el servicio, Elena, le dijo un día. Tú me mostraste el camino, y por eso, siempre estaré en deuda contigo, mi querida hermana. La Fundación se expandía, llevando su mensaje de empoderamiento a cada rincón del país. Elena y Mateo, juntos, demostraron que el poder no residía en el control o la ambición, sino en la capacidad de construir puentes, de tender una mano, de sanar heridas. Las políticas empresariales de los de la Vega se convirtieron en un modelo de equidad, inspirando a otras grandes corporaciones a seguir su ejemplo. El nombre de la familia, antes empañado por las intrigas de Rosalinda, ahora brillaba con una luz diferente, un legado de compasión y justicia, reconstruido ladrillo a ladrillo sobre la base de la verdad. Un día soleado, Elena y Mateo se encontraban en el patio central de la Fundación, observando a un grupo de mujeres graduarse de un programa de emprendimiento. Las sonrisas en los rostros de esas mujeres, sus ojos llenos de gratitud y esperanza,
eran el reflejo más puro de su trabajo. Mateo le pasó un brazo por los hombros a Helena. «Este es el verdadero imperio, Helena», le dijo, señalando a la gente. «Un imperio de corazones que laten con fuerza, gracias a la verdad que un día tuvo el valor de salir a la luz. Es el corazón escondido de los de la Vega, y tú lo revelaste para todos nosotros». Helena sonrió, mirando al cielo azul. Su vida, que comenzó en la oscuridad y la adversidad, había florecido en un jardín de esperanza y justicia. La imagen de ambos hermanos, juntos, en un centro lleno de vida y risas, con la placa de Fundación El Corazón de Helena, brillando al sol, era el símbolo perfecto de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino para iluminar el sendero y traer la justicia que tanto se anhela. La verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la compasión. Si esta historia te tocó el corazón, si la lucha de Helena por la verdad y la justicia te conmovió hasta lo más profundo de tu ser, comparte este relato para que llegue a más personas. Demostremos que la bondad y la perseverancia siempre encuentran su recompensa, y que la verdad, por más oculta que esté, siempre termina por iluminar el camino. Comparte para que más mujeres se inspiren en la fuerza de Helena, y sepan que, ante la adversidad, la dignidad y la justicia siempre prevalecen.